Bienvenidos Geek Hunters nuevamente a un episodio y vamos a hablar de un tema que quedó por ahí sobre sagas literarias, pero esta vez vamos a hablar de las sagas literarias que pasaron a la pantalla y que están más enfocadas en estas sagas de culto, que bueno, son tal vez un poco más de nicho, pero no por eso son menos relevantes para el mercado, siguen generando ingresos y pues no estoy solita hablando de este tema, está conmigo Pau Galindo y Omar Moreira. ¿Cómo están? Hola, muy bien. ¿Y tú? Emocionados, ¿no? Emocionados. Porque esto quedó a medias y lo tenemos que completar. Vamos a traer más lectura, más libros a esta mesa. Pero libros que, como decías, que pasaron a la pantalla. Sí. ¿Qué libro hay mucho? Libro hay Pero mucho. Libro convertido en película me parece un gran tema. Y yo creo que justo en el tema de las sagas más de culto, además, creo que es complicado hacer adaptaciones porque los fans son un poco más estrictos con las historias. Y tenemos platicamos en el episodio anterior sobre, por ejemplo, El Señor de los Anillos o Harry Potter, donde creo que hubo también muchos permisos y los fans sí se enojaron en muchas ocasiones, pero creo que en las de culto todavía el enojo puede ser mayor. Y me gustaría solamente dar como que algunas cifras de otra saga que no traemos como tal, que es la de Fundación de Isaac Asimov, que ha vendido aproximadamente 10 millones de copias y en este caso ha pasado a ser parte de una adaptación para Apple TV Plus, que la neta yo no he visto, tengo muchas ganas de ver, pero es como de estas sagas que también seguramente son muy esperadas, que van a tener ahí como una retro interesante. Y bueno, no es la única, traemos varias. Así es, vamos a empezar a hablar de Dune, justo fue escrita por Frank Herbert. Y aquí creo que, bueno, todos sabemos que ha habido, pues pasaron cositas, ¿no? Se intentó adaptar una vez con Alejandro Jodorowsky y ahí había muchos nombres así de que Dalí, de que Mick Jagger, de que iban a participar muchas personas acá interesantes y de renombre en el medio artístico. Pero pues al final no se logró, porque creo que aquí, y lo voy a poner sobre la mesa, porque creo que en estas sagas son todas de ciencia ficción. Sí. Entonces es muy complicado tratar de traer esos mundos postapocalípticos o futuristas a adaptaciones audiovisuales, ¿no? Sobre todo en los momentos en los que se dio como ese deseo de querer traer a la pantalla grande pues esta gran obra de la literatura, ¿no? Que es Dune. Y me parece que pues sí, obviamente, o sea, yo creo que hubiera sido muy padre ver como todos los sueños de Jodorowsky metidos junto con Dalí. Con Dalí, muy interesante. Entonces, ¿cómo hubieran logrado hacer este mundo, ¿no? De Arrakis y toda esta onda, ¿no? Y pues posteriormente sí hubo una que se logró, que hay cierta, o sea, también pasaron cositas con la crítica principalmente. Es que los 80 no era el momento quizá para hacer esos intentos. Eso me parece una novela complicada. O sea, vamos, es una saga muy amplia. Entonces, también llevarla a la pantalla es otro formato. Y para contar absolutamente todo el contexto y toda la historia, pues tampoco puedes hacer películas de 6 horas. Se han hecho, pero pues para que se pueda ver está complicado. Sí, pero era demasiado. Y además he de admitir que el ritmo de las películas en los 80s era complicado. ¿Qué cosas? Entonces, pues en 1984 David Lynch sacó la adaptación cinematográfica de Dune. Y yo he visto un par de clips, la verdad es que no he visto la película, Con pero eso me hay quedo, un par de dices. clips en donde sí dices, híjole, qué bueno, qué gran tiempo y qué gran época me tocó a mí vivir para ver Que una no me buena tocó esa adaptación de Dune. Es que además, tomemos en cuenta que sí, hay grandes retos en hacer este tipo de cosas, un universo tan complejo y tan diferente a lo que tenemos hoy en día en los años 80, pero además nosotros ya estamos 83,000 años después, obviamente el ritmo que estamos viendo ahorita ya no se siente igual. Que digo, con Entonces, las últimas películas tampoco podemos decir que sean breves. Ajá. O sea, no son películas breves, tampoco es como que sean sencillas de ver. Si no leíste la novela,
sin problemas puedes ver la película, le puedes entender, pero sí te puedes perder de muchos detalles. Entonces creo que también hay que ponerlo en la mesa. Ha sido también muy mediática las nuevas versiones. También creo que es un poco por los personajes y los protagonistas, o sea. Pero a mí me gustó el cast, ¿eh? Creo que lo hicieron bastante bien. Yo tal vez al inicio sí dije, no estoy convencida, no sé si esto me va a gustar, pero sí me gustó. Yo creo que sí fue una gran, un gran salto, digamos. Porque creo que justo en ese momento, o sea, David Lynch, pues, adaptó toda la obra, ¿no? Y en esta ocasión, pues, Denis Villeneuve. 3 páginas, dices. La dividió en 2. O sea, algo que incluso en las sagas en el capítulo pasado que vimos en Harry Potter y si no mal recuerdo también en The Hunger Games, las últimas 2, más bien las últimas novelas las dividieron en 2 películas justo como para tratar de abarcar mucho mejor y explicar mejor un poco del contexto o de lo que está sucediendo alrededor de pues de los eventos, ¿no? De esas novelas. Pero la siguiente es una además de mis escritores favoritos de terror, que es Stephen King, que bueno, cuando empezó a escribir The Dark Tower en 1970, pues aquí hay referencias de algunos otros autores que hemos visto también en este podcast, como Tolkien, pero también algunas otras referencias que tienen una mezcla, sí, de western, tienen una mezcla de ciencia ficción, tienen una mezcla, no sé, como que algo que puedo asimilar ahora más cercano, de series más cercanas, es por ejemplo estas combinaciones en Westworld, que es como estas series muy de western, pero ciencia ficción, pero futurista, y de repente los tiempos se mueven de una manera bien interesante. Y bueno, en este caso, pues es una novela que le llevó a King 30 años escribir, que la neta, pues es un montón de tiempo. Y creo que también es una de las cosas que ya hacia las conclusiones vamos a llegar, pero que es algo fundamental, creo que en las novelas de culto que pasan a la pantalla, el tema justo de los años, de poder estar explorando distintos temas muy sociales, distintos temas muy, que bueno, cada vez se vuelven más cercanos, creo, ¿no? O sea, al final del día, un western bien hecho puede aplicar para algo muy futurista, puede aplicar para temas sí sociales, para temas políticos y también para temas ahí de rollos como de, híjole, cacería de brujas, o sea, creo que está interesante, vamos. Yo debo decir que a mí Stephen King también me gusta mucho, me gusta lo que logra y lo que logró con esta saga de 8 libros, pero debo poner sobre la mesa que la película no me encantó, amigos. Siento que no estuvo tan bien lograda, no sé ustedes, ¿qué opinan? Es que yo creo que aquí justo tiene que ver con la parte de cómo vamos a tratar de cambiar este lenguaje escrito al lenguaje audiovisual. Y entonces, pues obviamente, al ser una saga de tantos libros, pues a lo mejor en la primera película, pues quieres abarcar como diferentes cositas para, digámoslo así, como que darle a la audiencia algo como masticadito, ¿no? O sea, como para que entiendan un poco como el gran contexto que es esta serie de 8 libros, ¿no? Sí. Entonces creo que ahí, al tratar de meter que si unos datitos de esta novela para que por si hay, o sea, por si se aprueba mi presupuesto para la segunda parte de esta novela, logremos que la gente entienda o como que recuerde así como, claro, en la primera película sucedió esto, ¿no? Pero pues aquí eso no se logró. Precisamente porque no se logró bien esa adaptación y creo que incluso las actuaciones, o sea, se siente como que no encajan las piezas por completo. Entonces, obviamente no es algo que quieras, no dices, ay, qué mal quedó, vamos a hacer una segunda parte. Totalmente. El mundo lo necesita. El mundo no lo ha necesitado y a ver si alguien no lo quiere volver a retomar o si lo retoma, que lo haga de una mejor manera. Sí. Yo creo que sí lo van a querer retomar. Claro, o sea, en esta onda cíclica de lo que las grandes productoras nos traen y nos ofrecen, yo creo que sí va a haber ahí como una cosquillita de algún productor, algún director que quiera decir, pues a lo mejor no lo exploramos en una película, pero ¿qué les parece si lo exploramos en una serie de televisión? Sí. Que me parece, perdóname que te interrumpa, Pau, pero me parece que sí hay obras que estarían mucho mejor adaptadas si son series de televisión que si se avientan a una película. Y bueno, la que sigue yo creo que es de estas, pues sí, libros de culto que todos hemos leído, que a todos los que les gusta la ciencia ficción es como novela de cajón. Sí.
hablemos de, ahora sí, una buena saga, pero también una buena adaptación y con 2 opciones, además, como la anterior. Estamos hablando de Blade Runner de Philip Dick. Este es uno de, bueno, en primera es un autor clásico para la ciencia ficción, es uno de los favoritos de los que les gusta la literatura de ciencia ficción, pero además tenemos 2 opciones en las que ha sido adaptada, porque se adaptó, bueno, el libro en realidad se llama Los androides sueñan con ovejas eléctricas, lo cual me parece el mejor título de la historia, debo decir. Pero bueno, tenemos una adaptación de 1982 de Ridley Scott, que bueno, yo quiero decir que la vi recientemente y no la vean, amigos. O sea, si no la vieron en 1982, de nuevo, ya no es el ritmo, ya no es la época, no está traída a la actualidad, como mencionabas en otra adaptación. Entonces, pasan cositas cuando la ves. Claro. Entonces, o sea, hay que ojalá la hayan visto en su momento. Ojalá la hayan visto en su momento. Porque en su momento sí marcó una época, sí fue muy disruptivo por la forma en la que fue planteado, pero si no la vieron y ya son de este tiempo, mejor vean la adaptación de 2017 de El genio de Denis Villeneuve, que también hizo Dune, entonces pues hay garantía de que es una buena película. Híjole, a mí me gustan las 2 versiones. ¿No te atacaste? La neta es que, atacada. O sea, justo, entiendo el momento en el que se hizo. Es una novela además complicada. Philip K. Dick además tiene un montón de títulos igual de donde te cuestionas temas que pueden ser delicados en la actualidad. Entonces, échenle otro ojito si no la han visto recientemente para que nos entiendan por qué estamos hablando de esto y por qué de repente ver algunas cosas en pantalla te pueden sacar de onda, pero la neta a mí sí me gustaron las 2 versiones. Yo diría que sí, o sea, yo tal vez no lo hubiera vuelto a ver. Aunque son pesaditas, ¿eh? O sea, ya las últimas veces que las he visto se me han hecho un poco más densas. De lo que recuerdo. Es que tal vez como que siento que la acción no tiene tanta prioridad como estos cuestionamientos filosóficos que comentabas, en los que te preguntas qué es válido, si los androides y los humanos si tienen más derecho a existir o no tienen derecho a existir porque no son humanos. Son preguntas fuertes. Sí, y además siento que, o sea, en la novela, pues obviamente los planteamientos son muchísimo más filosóficos que lo que podríamos alcanzar a ver en la película. O sea, siento que en la película, que además Ridley Scott hizo una adaptación bastante libre de la novela, pues lo hace todavía como con esta onda de, pues sabemos que en ese momento estaba pues Star Wars, o sea, Star Trek, o sea, como toda esta onda de futurista, digamos, aunque sucede en el espacio, pues, pero pues sí querían ver como toda esta parte de pues el detective policía, y entonces como que la acción, como que toda esta parte de la investigación y de cómo ver pues sí plantean un poco esta parte filosófica de la existencia de los androides y de los humanos y toda esta pelea que hay en ese universo. Y yo también creo que siento que esta también, además de ser una novela como básica para los que les gustan la ciencia ficción, creo que también es una película que por lo menos a los directores o a los que se dedican a la comunicación también es un must de que siempre nos dejan ver para hacer su análisis. Entonces sí creo que si lo ven ahora, sí puede ser complicada, ¿no? O sea, sí siento que la versión de 2017 todavía trata ahí como de rascar un poquito más en toda la parte de, no solo visual, sino también en la parte narrativa y en esta onda de vamos a tocar tal vez un poquito más de fondo ahora otra complicación, ¿no? De la parte en la que si los robots son capaces de dar vida, entonces ¿qué nos diferencia? Y entonces ya ahí se vuelven como todavía un poco más locos en toda esta parte del planteamiento. Y gran soundtrack, por cierto. Pero bueno, la que sigue a mí me recuerda mucho a mi señor padre y a mi señora madre porque fueron fans y por eso la siguieron. Pero cuéntanos un poquito más. Ok, nuestra siguiente saga de culto es La Guía del Viajero Intergaláctico, que en inglés voy a tratar de pronunciarla. Ojo aquí, es The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Muy bien. Me salió ya, estrellita para mí. Que esta, además, creo que aquí hay algo importante. Creo que la BBC nos ha dado grandes ejemplos tanto de la ciencia ficción
como de la fantasía, de cosas que empezaron como una, en una narración y cómo se van transformando conforme el tiempo también va pasando, ¿no? Porque empezó como una especie de comedia radiofónica o radionovela, como nosotros conocíamos aquí en México, y justo cómo empezaron a cambiar la forma de narración cuando pasó a otros formatos, ¿no? Porque, o sea, obviamente como tiene tanto tiempo, pues se han explorado libros, se han explorado películas, se han explorado cómics. Entonces creo que esta es una gran película. Me parece que es muy, ¿cómo decirlo? Como muy absurda, digamos. Porque justo lo que está sucediendo aquí es que hay sátira, hay cosas como que tan absurdas que suceden, pero que dentro de la narración de la película es así como de, claro, o sea, como que su absurdo está bien justificado, ¿no? O sea, aquí tenemos a nuestro protagonista que conoce a un extraterrestre y de pronto el extraterrestre va y lo trata de salvar porque le dice que la Tierra va a ser eliminada y el otro no le cree, y entonces empiezan a ver ahí como diferentes como roces. Total, la Tierra es destruida y entonces en eso ellos ya están en el espacio y empiezan a navegar para tratar de encontrar como pues el porqué, ¿no? de esta situación. Y al final todo lo que sucede en el espacio es muy absurdo, pero tiene, o sea, como que ese absurdo tiene muchas cosas que son muy, muy interesantes en la parte científica, sobre todo. Claro. Porque están tienen su base, sí, en los datos científicos en los que se apoyan justamente para poder hacer como que este absurdo tenga sentido durante la narración. Y la verdad es que es una joya. Es muy graciosa. Tiene un humor muy particular, como el humor de Monty Python muy británico. Muy británico, exactamente. Un humor muy, como bobo. Tomorrow. 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 It's tomorrow. No, it's tomorrow. Pero que al mismo tiempo al mismo tiempo no lo es. A mí me parece muy valioso esta saga que se convirtió en una obra cinematográfica, porque me parece que el mundo de la fantasía y de la ciencia ficción y de los mundos distópicos normalmente caen en el asunto de precisamente la desgracia y el drama y la épica, y pocas veces se usa el recurso de la comedia en este tipo de elementos. Y yo, que soy un amante de la comedia, te podría decir que joya del universo. Porque sí, o sea, nunca te lo plantean desde el lado en el que te puedes reír de la situación. Siempre es como, por Dios, el mundo se va a acabar y esto es una desgracia y esto sí además parece real. Justo vamos para allá. Cuando, pues, las desgracias también tienen su lado gracioso. Como muchas de estas sagas, al final del día, que son súper dramáticas, terroríficas y demás, y esta, justo, es más soft, es más suave, y al final también sigue siendo cuestionadora hacia el público. Entonces está bastante chido. Y creo que es la antesala perfecta para la siguiente y última que traemos a la mesa, porque justo son distintos formatos, y en el caso del juego de Ender, pues hemos tenido varios formatos. Está la parte novela, que además es una novela que fue súper galardonada. En el caso, por ejemplo, de la ciencia ficción, creo que algo interesante y preocupante que pasa es que no se le da el lugar que creo que tiene, porque al final son narraciones muy bien hechas. Y el hecho de que estén galardonadas, por ejemplo, con el premio Nebula o el premio Hugo en el caso de Ender Game, me parece muy relevante, porque bueno, ya, se le da el peso de la literatura en la narración, es importante. Y bueno, esto no solamente ha sido pues una saga de novelas, son varios de los libros, que son 11 novelas y 10 relatos cortos. Y bueno, está la película, pero también pues es algo que ha tenido inspiración para otros formatos, para otras cosas que se han hecho alrededor de esta franquicia. Y creo que también es algo que tenemos que poner un poco en la mesa, la rentabilidad de las sagas, ¿no? O sea, que creo que por eso también llaman mucho la atención, y el hecho de que sean pues tan de culto hace que la gente quiera adquirir otro tipo de cosas porque son de culto, son de nicho. Que aún así me parece que estas sagas a lo mejor son menos con menos potencial comercial que otras, porque precisamente por ser de culto no le gusta a todo mundo, tienen cierta complejidad que tal vez no todo mundo lo puede
como que se conecta con esa historia. Entonces, sí me parece que es algo que se puede explotar, pero tal vez no tanto como un Harry Potter, como un Señor de los Anillos, que mira, se le está sacando jugo a ese limón Sí. hasta que ya no haya. Pero es que justo lo que yo creo es que lo que sucede en estas novelas no es que simplemente te vayas a enfrentar como tú súper bueno contra el súper malo, ¿no? Sino que más bien hay un contexto, hay toda una parte filosófica, hay toda parte de una ideología en la que eso va permeando todas las decisiones que tu protagonista está tomando. Entonces yo creo que es muy complicado tratar de meter eso audiovisualmente, o sea, en ese lenguaje. Entonces, pues yo creo que también por eso tiene que ver mucho con que las adaptaciones tienen que ser muy, muy buenas y muy bien cuidadas para que entonces se pueda como lograr esta rentabilidad, ¿no? Claro. Porque también si lo vemos como de manera muy, muy fría, digamos, Blade Runner es la única que tiene 2 películas. Sí. O sea, las demás son, bueno, y Dune, pero las demás son como de... Se hizo o sea, el como intento que se y hizo el fracasó. intento, se fracasó, a lo mejor sí la novela es muy buena y a lo mejor sí hay gente que es amante de las sagas que sí quiere como pues como continuar, ¿no? Con esa saga audiovisual, por ejemplo. Pero sí se volvieron complicaditas. Pero bueno, ya para ir cerrando, ¿con cuál se quedan de estas? Híjole, ay Dios, Dune. Muy bien. De Me lo que encanta. acuerdo, Ajá, dices. porque esa es la más- Yo sí creo que Blade Runner, a pesar de que le sufrí. Sí, yo Revivo también. la anterior. Yo también, definitivamente. Y si pueden leer más cosas de Philip K. Dick, porfa, háganlo. Todo. Y obviamente, si conocen otras sagas, si quieren que exploremos un poquito más de estos temas, más de ciencia ficción y cómo estas ñoñadas hermosas pasan a la pantalla grande y se vuelven además negociazos, escríbanos en los comentarios. Obviamente es para que podamos explorar en el podcast. Y bueno, chicos, muchas gracias por acompañarme. Gracias a ti por traer este maravilloso tema Sí, a la gran mesa. tema. Que Muchas además gracias. se pensó como un episodio y terminó. Es más, hubiéramos podido hacer uno por No, cada sí. saga, la verdad. Sí, de hecho. Pero, De hecho. gran tema. Me Así encanta, me encanta. Pero bueno, Geek Hunters, los dejamos. No olviden compartir este episodio y nos vemos la próxima semana. Nos vemos en la Adiós. próxima. Bye.